Hola primos, ¿cómo andamos? Aquí su primo Juan regresando una vez más a la isla maldita, el lugar donde vienes tranquilo y terminas corriendo por tu vida sin entender qué pasó. Pero ojo, porque en este video no venimos a sobrevivir, venimos a ver todo lo que está a punto de llegar, y no son simples cambios. Estamos hablando de nuevos dinosaurios, cambios en la jugabilidad y cosas que literalmente pueden darle la vuelta completa a este juego. Así que primo, quédate hasta el final porque lo que vas a ver hoy no es cualquier actualización cualquiera, esto tiene potencial de cambiarlo todo. Y te lo digo claro, de esos cambios que después te dejan pensando en la noche mientras estás acostado mirando al techo. Así que deja tu like, hay que llegar a los 1000 porque este video viene fuerte, y ahora sí, prepárate porque vamos a darle con todo. Bueno primos, comenzamos fuerte porque hoy viene información de la buena, acompañada de teorías del primo Juan, y cuando eso pasa ya sabes que la lógica se va por la ventana y empieza el análisis nivel experto prehistórico. Hace un par de días los desarrolladores, después de estar desaparecidos como si se los hubiera tragado la isla maldita, por fin rompieron el silencio y soltaron dos nuevos spoilers que sinceramente llamaron bastante la atención. Y no es para menos, porque si recordamos bien todo el 2025 se sintió como un año de puro mantenimiento, cambios visuales, remodelaciones y pequeños ajustes que no terminaban de emocionar a nadie. Lo único nuevo fue el servidor Sandbox, que muchos probaron, otros ignoraron y varios todavía no entienden para qué existe exactamente, pero bueno, ahí está como decoración interactiva. Ahora sí, vamos con lo importante. El primer spoiler confirma que llegará un nuevo mapa, y esto sí que es algo que la comunidad llevaba esperando desde hace muchísimo tiempo. Porque seamos honestos, ya nos conocemos cada rincón del mapa actual como si fuera el patio de la casa, sabemos dónde cazar, dónde escondernos y hasta dónde probablemente vamos a morir. Así que un mapa nuevo significa aire fresco, nuevas rutas, nuevos peligros y seguramente nuevas formas de sufrir de maneras completamente innovadoras. Pero tampoco hay que romantizarlo demasiado, porque esto no necesariamente significa que los desarrolladores escucharon a la comunidad. Más bien parece una reacción estratégica, ya que el juego ha ido perdiendo jugadores y necesitan mover algo grande para recuperar atención. Aún así, se respeta el trabajo porque hacer un mapa nuevo no es cualquier cosa, eso toma tiempo, esfuerzo y muchas horas de desarrollo que no vemos. Y ahora viene lo jugoso, el segundo spoiler. Un nuevo dinosaurio está en camino, pero aquí es donde todo se vuelve interesante porque sí nos dejaron una pista, una imagen con su sombra. Así es primo, no mostraron el dinosaurio completo, solo la silueta como si fuera un misterio nivel detective prehistórico. Y claro, con eso ya empezó el análisis extremo del primo Juan. Por la forma de la sombra, todo apunta a que podría ser un remodel del Allosaurus, aunque también hay posibilidades de que sea un giga o algún carnívoro parecido de otra especie. No hay nada confirmado, pero la estructura se ve claramente de depredador grande, así que no estamos hablando de cualquier cosa pequeña. Esto podría significar un cambio importante en la cadena alimenticia del juego, porque si meten un carnívoro fuerte, prepárense para correr más que nunca. Así que primo, aquí es donde entran las teorías con todo, porque esa sombra puede ser el inicio de algo grande, o una troleada histórica. Ahora bien primos, vamos a meternos de lleno en el tema del nuevo mapa, pero esta vez en modo análisis completo del primo Juan, porque esto no es solo hacer un mapa bonito y listo. Aquí estamos hablando de un proceso largo, complicado y lleno de trampas invisibles. Si lo hacen bien, el juego revive como dinosaurio legendario, pero si lo hacen mal, tendremos otro mapa que se ve bien en miniatura, pero que en la práctica se siente vacío, roto y repetitivo. Comenzamos con el punto 1, concepto y planeación. Aquí es donde todo nace, donde los desarrolladores deciden qué tipo de mapa quieren crear. El problema es que si este punto no está claro, el mapa termina siendo una mezcla rara sin identidad, como si juntaran ideas sin sentido. El mapa actual sufre un poco de esto, porque no se siente que tenga un propósito claro, simplemente existe. Un buen concepto debe definir rutas, zonas de riesgo, zonas de descanso y cómo interactúan los jugadores en el entorno. Punto 2, los biomas. Este punto suena simple pero es más importante de lo que parece. No se trata solo de cambiar colores o poner árboles distintos, cada bioma debe tener una función real. El problema actual es que muchas zonas se sienten iguales, no hay diferencia real en la jugabilidad, y eso hace que moverte por el mapa no cambie la experiencia.
Un buen mapa debe hacer que cada zona tenga su propio peligro, su propio ritmo y sus propias ventajas. Punto 3. Optimización. Aquí es donde muchos mapas se caen completamente. Puedes tener el mapa más hermoso del mundo, pero si el juego va lento o se traba cuando hay muchos jugadores, todo se arruina. Este es un problema constante, porque cuando el servidor se llena, el rendimiento baja y la experiencia se rompe. Un buen mapa debe estar preparado para soportar muchos jugadores sin convertirse en una presentación congelada. Punto 4. Ejecución. Este es el momento donde todo lo planeado se convierte en realidad, y también donde aparecen los errores. Aquí entran cosas como terrenos mal hechos, zonas bugueadas o lugares que simplemente no funcionan como deberían. El mapa actual tiene varios de estos problemas, donde el entorno se siente incompleto o mal diseñado, y eso afecta directamente la jugabilidad. Punto 5. Puntos de interés. Este es uno de los puntos más importantes para que el mapa se sienta vivo. Son los lugares donde los jugadores se reúnen, pelean, cazan o sobreviven. El problema es que si estos puntos no están bien distribuidos, todos terminan en un solo lugar, mientras el resto del mapa queda vacío. Eso rompe completamente la experiencia y hace que el mapa se sienta más pequeño de lo que realmente es. Punto 6. Compatibilidad con criaturas gigantes. Esto es clave y muchos no lo consideran. Si el mapa no está bien diseñado para dinosaurios grandes, terminas con criaturas atoradas en rocas, árboles o caminos estrechos. Eso no solo se ve mal, también arruina la jugabilidad. Un buen mapa debe permitir que tanto criaturas pequeñas como gigantes se muevan sin problemas, cada una con sus ventajas y limitaciones. Y ahora sí, el punto 7, evitar los problemas de jugabilidad del mapa actual, el más importante de todos. Aquí entran errores graves como montañas mal hechas, ríos mal diseñados y, sobre todo, esa sensación absurda de que el mapa está vacío aunque el servidor esté lleno. Esto pasa porque los jugadores se concentran en un solo punto y el resto del mapa queda olvidado. Una solución clara sería implementar un sistema de respawn de comida aleatoria para herbívoros, obligando a todos a moverse constantemente. Esto generaría encuentros naturales, evitaría acumulaciones masivas y haría que el mapa se sienta realmente vivo. Así que primo, si los desarrolladores logran equilibrar estos 7 puntos, estamos frente a un cambio enorme para el juego. Pero si fallan en varios de ellos, no importa qué tan bonito se vea el mapa, la experiencia va a seguir siendo la misma de siempre. Y ahí es donde el primo Juan volverá a sacar teorías, pero esta vez para sobrevivir al desastre. Ahora primos, hablemos del spoiler del nuevo dinosaurio, porque aquí es donde las teorías se vuelven deporte extremo. A ver, los desarrolladores sí que nos complicaron la vida, porque no mostraron el dinosaurio completo, solo su sombra, y claro, con eso ya nos lanzaron a todos a analizar como si fuéramos detectives prehistóricos. Observando bien, el cráneo deja ver unas pequeñas crestas, algo muy parecido a un alosaurio, pero se ve más gordo, más robusto, aunque ojo, eso muchas veces es puro efecto de la perspectiva, la sombra puede engañar más que promesa de actualización rápida. Ahora vienen las teorías de la comunidad, que básicamente ya armó un multiverso. Muchos dicen que podría ser una remodelación de algún dinosaurio antiguo, y el alosaurio encaja bastante bien, sobre todo porque su diseño ya se siente viejo y necesita actualización. Pero también hay quienes dicen que esa supuesta robustez no es error visual, y que en realidad podríamos estar viendo un rediseño del giganotosaurio, lo cual tendría sentido si buscan meter algo más imponente en el juego. Aunque siendo honestos primo, yo no estoy tan convencido de que vaya por ahí. Otros dicen que podría ser el tiranosaurio, lo cual suena fuerte, pero también genera dudas porque no encaja del todo con la silueta que vimos. Y ahora entramos en terreno peligroso, porque si hablamos de un dinosaurio completamente nuevo, la cosa se pone interesante. Personalmente, yo me voy por el poderoso Acrocanthosaurus, porque encaja bastante bien con esa silueta y además sería un añadido que realmente cambiaría la dinámica del juego. Pero si nos ponemos completamente locos, nivel teoría sin frenos, podría tratarse incluso de un reemplazo del Alosaurio por una versión más avanzada como el Alosaurio Anax. Así que primo, aquí no hay respuestas claras, solo apuestas, análisis y pura intuición del primo Juan. Porque esto ya no son simples teorías, esto son predicciones prehistóricas en tiempo real. Así que ahora te toca a ti, deja en los comentarios qué crees que es, porque aquí cualquiera puede acertar, o quedar como científico del caos.
toca responder la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo va a salir la actualización de la isla maldita? ¿Mañana? ¿En 10 días? ¿O en el 2050 cuando ya seamos polvo? Bueno primos, les tengo una respuesta loca, sacada de lo más profundo de mi cerebro, del tamaño de una nuez cascarrabía. Para empezar, cuando sale un nuevo mapa que los desarrolladores nos prometieron, hay que entender algo. Crear un mapa completamente nuevo es complejo. Muy complejo. Eso se lleva meses, así es primos, meses. El primo Juan, o sea yo, considera que si ya están en desarrollo y planeación, ese mapa podría llegar entre septiembre y octubre del 2026. En pocas palabras, a finales de año. Y si son más ambiciosos y quieren crear el mejor mapa de la historia, entonces estaríamos viendo los primeros meses del 2027. Sí primos, paciencia. ¿Por qué no puede salir ya en la próxima actualización? Simple. Saldría un mapa mal optimizado, sin soporte real para criaturas marinas ni dinosaurios de gran tamaño como los saurópodos. Y eso no lo queremos. Ahora, ¿cuándo sale el nuevo dinosaurio? Bueno primos, esa respuesta es más fácil que tu prima. El dinosaurio nuevo, o remodelado, sale en la próxima actualización. Eso es seguro. ¿Cuál es? Eso, no lo sabemos todavía. ¿Cuándo exactamente? Yo creo que este mes, abril del 2026. Y si vienes del futuro primo, ya sabes qué hacer. Dime en los comentarios cuál dinosaurio es. Y como siempre primos, si quieren ver la actualización antes que todos, ya saben dónde estar. Aquí, en su canal de confianza. Estén atentos. Primos, en conclusión, hay que tener mucha paciencia. Aunque bueno, ya todos estamos más que acostumbrados a estas situaciones, ¿verdad? Rápida recopilación. El nuevo mapa tardará meses en salir. Así que no se desesperen. El nuevo dinosaurio podría llegar en la próxima actualización, pero pensándolo bien, yo creo que no será un dinosaurio completamente nuevo. Será la sustitución o remodelación de alguno que ya existe, y mi apuesta va por el alosaurio. Ahí lo dejo. Así que primo de mi corazón, comparte este video para que todos se enteren. Deja tu like, ¿y tú, qué crees de todo esto? Dímelo en los comentarios, que me muero de curiosidad. Y primo, lánzate a ver el video de la tarjetita. Sé que te va a gustar más que un chocolate. Adiós primos de mi corazón, chao. No sé cuándo haré el próximo video, pero nos vemos pronto.